Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este recorrido por las décadas más convulsas y determinantes de la historia argentina, entre 1806 y 1880. El territorio del Río de la Plata pasó de ser una colonia periférica del Imperio Español a convertirse en un Estado nacional consolidado. Pero este no fue un camino lineal, sino que, según nos enseñan autores como Oscar Oslak, la formación del Estado es un proceso gradual de adquisiciones de capacidades desde el control de la violencia hasta la creación de una identidad colectiva. Hoy analizaremos este proceso a través de las voces de historiadores que mejor han estudiado esta revolución, las autonomías y las órdenes definitivas. Todo comienza con una crisis de legitimidad. Noemí Gottman nos explica que el derrumbe de la monarquía hispánica en 1808 no solo fue un problema político, sino que obligó a redefinir conceptos como pueblo y nación. Y las invasiones inglesas en 1806 y 1807 habían dejado una herencia clave, la militarización de Buenos Aires. Aquí aparece la mirada de Di Meglio, quien destaca que la Revolución de Mayo no fue solo un asunto de la élite en el cabildo, sino que también fue la formación de milicias, permitiendo que la previa urbana, que serían los sectores populares, esclavos, artesanos, ganara un peso político inédito. La guerra de independencia, que se propaga por años, convierte a la movilización armada en la única fuente de poder real. Pero la guerra tuvo un costo. Roberto Smith analiza las consecuencias económicas. La ruptura con el sistema colonial significó el fin del circuito colonial que unía Buenos Aires con las minas del Potosí. El antiguo mercado externo se fragmenta y las economías regionales del interior comienzan a sufrir, mientras que Buenos Aires miraba cada vez más hacia el Atlántico, sentando las bases de una desigualdad regional que marca el siglo XIX. Hacia 1820, el intento de mantener el gobierno central colapsó. Entonces entramos en la era de las autonomías provinciales. Buenos Aires inicia lo que se llama la feliz experiencia. Ternavasio estudia este periodo bajo la lupa de la revolución del voto. En 1821 se sanciona una ley electoral de sufragio universal masculino, que fue revolucionario para su época. Pero, ¿qué pasa? Argumenta que esta ley no buscaba la democracia tal y como la entendemos hoy en día, sino que era una herramienta de la élite para canalizar la movilización popular que Di Meglio ya venía mencionando, para darle legitimidad a un nuevo orden republicano tras el fracaso de la unidad nacional. Se buscaba entonces transformar al vecino colonial en ciudadano de la provincia. Ahora bien, sin embargo, la inestabilidad política llevó al surgimiento de figuras fuertes, los caudillos. Entre ellos, Juan Manuel de Rosas dominó la escena desde 1820 a 1852. Jorge Hellman nos describe a un Rosas que gobernó bajo fuego constante, enfrentando entonces bloqueos franceses, conspiraciones de estancieros y guerras civiles. Para Hellman, el rosismo era un sistema de orden basado en la unanimidad política y la suma del poder, y la oposición era vista como una traición. Pero el poder de Rosas no solo se centraba en la ciudad, sino también en el desierto. Silvia Rato investiga con detalle el negocio pacífico de indios, contrario a la imagen de una guerra constante. Rato demuestra que Rosas implementa un complejo sistema de diplomacia, entrega de raciones y tratados, parcialidades indígenas, y crea una relación de dependencia con los indios amigos. Reúne estabilidad fronteriza muy relativa que permite la expansión de la ganadería, aunque siempre bajo la sombra de los grupos que rechazaban esa autoridad.
La caída de Rosas en la batalla de Caseros en 1852 abre el camino hacia la Constitución de 1853, pero tener una ley máxima no significaba tener un Estado. Entonces, fue una lucha para crear un nuevo orden político. No fue fácil porque Buenos Aires se separa de las confederaciones argentinas por años y solo tras la batalla de Pavón en 1861, bajo el liderazgo de Mitre, comienza la verdadera centralización, como señala Oscar Oslak. Este proceso requiere la conquista del orden. El Estado Nacional crea un ejército profesional para reprimir estas últimas resistencias de los caudillos del interior, como el Chacho Peñalosa o Felipe Varela. Para Oslak, entonces, el orden era la condición necesaria para el progreso, sin control territorial ni militar. Los capitales extranjeros, entonces, no llegarían. Marta Bonaudo complementa esta visión analizando cómo las élites dirigentes buscan una nueva legitimidad. Se trata entonces de confiar en una serie de partidos e instituciones que sería un contrapartido mientras la economía se transformaba. El Estado comienza a ser visible a través de burocracias, correo y sobre todo el ferrocarril. Hacia la década de 1860, bajo las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, el Estado lleva una estabilidad tangible. Entonces se destaca que en provincias como Santa Fe se logra un cambio económico y entonces se logra transformar la estructura social, aunque sin intenciones de corona. Entonces, en 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, resolviendo el viejo conflicto por las rentas de la aduana. Oslak nos recuerda las cifras de progreso. Por ejemplo, de 39 kilómetros de vía férrea en 1860 se pasa a 2.300 en 1880. Entonces el Estado logra ese monopolio de las fuerzas, la emisión de monedas y la creación de una identidad nacional a través de la educación pública. En 70 años, el Río de la Plata pasó de la incertidumbre revolucionaria de 1810 a la consolidación de un Estado nacional. De un Estado-nación a un Estado de nación moderno, a través entonces de estos autores, uno puede visibilizar este proceso. Entonces este proceso no fue un regalo, sino que fue un resultado de conflictos violentos, de negociaciones, de una búsqueda incesante de orden. La Argentina moderna nace entonces de esa tensión de la soberanía popular y la necesidad de una autoridad centralizada. Bueno, ese es el recorrido histórico que nosotros vamos a hacer hasta ahora. Muchas gracias. Nos vemos.